Corporación Memoria Lonquén, Sense Contents y Arcano 21 Producciones presentan Sombras de Lonquén, audioserie de ficción inspirada en hechos reales. Capítulo 2. El silencio roto. Vayan, ya terminó el toque de queda. Sí, mamita, tranquila, que vamos saliendo. Pasadas las 6 de la mañana, y tras una noche en vela, cargada de incertidumbre, miedo y ansiedad, Corina y Olga Maureira, además de sus cuñadas Elisea e Hilda, llegan hasta la tenencia de carabineros de Isla de Maipo, a preguntar por sus familiares detenidos horas antes. Son recibidas de manera poco amable por los uniformados de turno. Se los llevaron a todos al Estadio Nacional. Tienen que ir a preguntar allá. ¿Se los llevaron? Temprano, como a la 1 de la mañana. Pero, ¿por qué al estadio? Allá están todos los subversivos. Las mujeres, tras ir a casa por frazadas y otros elementos de uso personal que pudieran serles de utilidad a sus detenidos, se dirigen de inmediato al Estadio Nacional. Hasta ese momento, símbolo de grandes glorias deportivas y espectáculos artísticos y culturales, pero que en septiembre de 1973 fue habilitado por la dictadura militar como centro de detención y tortura de prisioneros políticos. ¡Todos en fila! No, esos nombres no figuran. Pero si nos dijeron los carabineros que los habían trasladado para acá. No están aquí. Se dice que incluso Sergio Padre, Sergio Hijo, José Manuel, Rodolfo y Segundo Maureira fueron llamados por alto parlante en el recinto deportivo. Por supuesto que allí no estaban. Sabemos que nunca estuvieron, ni en el Estadio Chile, ni en los polvorines de Talagante, como también les dijeron a las mujeres. Para que la verdad saliera a la luz, faltaban algunos años aún. Por mientras, tanto la familia Maureira como el resto de las familias de los 15 detenidos en Isla de Maipo inician un camino de búsqueda incesante y dolorosa. De cárcel en cárcel, de tocar y tocar puertas a personas e instituciones. No están aquí. No podemos hacer nada. No tenemos información. ¿Cuándo dice que se los llevaron? Solo cuando se contactan con la Iglesia, a través de la Vicaría de la Solidaridad, es que se percatan que no son los únicos que buscan a sus seres queridos. Hay muchas personas detenidas y desaparecidas. Estábamos desesperados, Matías. En 1974, junto a las familias Acevedo y Astudillo, presentamos un recurso de amparo ante la justicia, a ver si conseguíamos saber algo. ¿Y qué pasó, señora Purísima? No pasó nada. Absolutamente nada. Sobre este recurso, el sargento Luis Acevedo Vargas, jefe subrogante de la tenencia de Isla de Maipo, dirige un oficio a la Corte de Apelaciones de Santiago, reiterando lo que había sido explicado a las familias de los detenidos. Efectivamente, fueron detenidos en el mes de octubre del año pasado por personal de esta unidad los que fueron enviados con minuta sin número, de fecha 8 del mismo mes, por las razones que en ella se indica, al campo de prisioneros del Estadio Nacional, en donde fueron recibidos conforme, según consta por firma que registra al reverso de la copia de la minuta que, al parecer, dice Sargento Segundo González, documento del cual se adjunta fotocopia. Mientras tanto, la vida en Isla de Maipo se llenaba de rumores. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Qué había pasado con tantos otros? ¿Por qué nadie hablaba? La dictadura imponía silencio y la comunidad vivía con miedo. Es más, el régimen, a través de su embajador en Naciones Unidas, Sergio Díez, negaba ante el mundo entero que hubiera detenidos desaparecidos en Chile.
En la tercera comisión de la Asamblea General celebrada el 7 de noviembre de 1975, Diez entregaba incluso un listado de 153 nombres titulado Personas presuntamente desaparecidas que jamás han existido. La Dirección General del Registro Civil e Identificación ha confirmado que estas 153 presuntas personas son combinación de nombres y apellidos supuestos que no están en los registros y no tienen familia, y sobre quienes nadie en Chile ha preguntado responsablemente. Asimismo, indicaba que también en los listados de supuestos desaparecidos había 64 personas legalmente muertas, ya sea a raíz de los enfrentamientos posteriores al 11 de septiembre, accidentes o causas naturales, mientras que otras habían desaparecido voluntariamente. Los desaparecimientos se producen por muchas causas. Pueden haber causas políticas, pero también hay causas familiares de desaparecimientos, causas de pérdida de razón, otros que arrancan de la justicia, otros de los acreedores, de manera, señor presidente, que hay muchas personas que desaparecen voluntariamente. Los Maureira reciben estas declaraciones oficiales con gran impacto. ¿Cómo que Sergio Adrián nunca existió? ¿Cómo que nunca existió si Dios me lo dio como hijo? Debe haber habido un error, mamita, pero hay que averiguar si José Manuel, Rodolfo y Segundo están muertos, como dice el embajador. Hay que ir al tiro a preguntar al Instituto Médico Legal. Fallecidos con estos nombres no han sido ingresados a este servicio. Pero, señor, se dijeron que estaban legalmente muertos. Revise, los detuvieron en octubre del 73, el 7 de octubre. Le insisto, ni el 73 ni después han ingresado sus cuerpos a este servicio. Vamos, mami. En noviembre de 1978, sin embargo, la verdad de lo sucedido comienza a salir a la luz. ¡Dios del cielo! Un anciano sucio, de ropas desgreñadas, sombrero cucalón y bototos cubiertos de barro, llega hasta la Vicaría de la Solidaridad y ante un sacerdote denuncia el hallazgo de restos humanos en los hornos de Lonquén. ¡Oh! ¡Hay huesos! ¡Restos de ropa! Si bien entrega la información bajo anonimato, posteriormente se sabe que se trataba de don Inocente de los Ángeles Palomino, otrora minero que desde hace algunos años también buscaba a su hijo desaparecido. Conocida la denuncia, se pone en antecedentes al cardenal Raúl Silva Enríquez, creándose el 30 de noviembre una comisión especial cuyo fin es verificar el hallazgo. En los archivos de la Biblioteca del Congreso Nacional, encuentro el testimonio de uno de los integrantes de dicha comisión, el abogado Máximo Pacheco Gómez. Un día yo estaba en mi oficina a mediodía y entonces me llama el cardenal Silva Enríquez y me dice, mire Máximo, yo quiero tener una reunión con algunos de ustedes y yo lo cito, así era el cardenal, yo lo cito, serían las 10 de la mañana, a las 12 en el arzobispado. Bueno, yo me acuerdo que y yo tenía una reunión después, llegué vestido como me ven, con terno azul, no, bien elegante. Entonces me dijo, mire, yo recibí una denuncia que en Lonquén hay un entierro de cadáveres. Y yo quisiera que fuera un grupo de personas de mi confianza a ver si esto es así. ¿Y cuánto quiere que vamos? Al tiro. Conforman la comisión también Enrique Alvear, obispo auxiliar de Santiago, Javier Egaña, secretario ejecutivo de la Vicaría, el vicario Cristian Preg, el abogado de la Vicaría Alejandro González, el director de la revista ¿Qué pasa?,
Jaime Martínez, y el subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez, quienes se dirigen en 2 automóviles ese mismo día a Los Hornos, ubicados al interior de la cooperativa agrícola El Triunfador, a 14 kilómetros de Talagante. Llegan al lugar alrededor de las 13:30 horas. ¿Dónde es? Allá, donde están las chimeneas. En su libro Lonquén, Máximo Pacheco describe que en medio de un potrero se encuentran con una construcción que tiene 2 antiguos hornos en forma de torres, aparentemente abandonados, hechos de ladrillos y revestidos de piedra, de una dimensión aproximada de 8 metros de altura y 4 metros de diámetro. Después se sabe que pertenecieron a una antigua mina de cal. Los hornos están totalmente cubiertos de desperdicios, tanto en la chimenea como en el hogar. Palos, matorrales, piedras, basura. A uno de los hornos le faltaba una porción de la construcción en su parte alta. Unas rocas como arrancadas de cuajo o destruidas. Probablemente eran parte del relleno. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Hay palas, picos, azadones. Tenemos que cavar. En medio del asombro, el calor y la incertidumbre, los integrantes de la comisión especial comienzan a trabajar en el primer horno, pero no encuentran nada. Sin embargo, todo cambia cuando empiezan a cavar en la segunda chimenea. ¡Virgen Santísima! No puede ser. No. Después bajamos al horno y comenzamos a abrirle el horno por abajo y de repente sale una calavera. Y después un hueso, después otro hueso, después otro hueso. Yo creía que me desmayaba. Nunca en mi vida había visto una cosa semejante. El hallazgo de restos óseos, materia orgánica y trozos de tela impacta profundamente a todos los presentes. Impacto que se acrecienta al comprobar a través de un espacio que queda entre ladrillos que al fondo del horno la realidad se presenta de manera más dantesca aún. El horno, según Pacheco, despedía emanaciones y olor. Nos quedamos y hicimos ahí un aro y después volvimos y comenzaron a salir todos los, no todo, pero parte importante de los huesos. Y dijimos, bueno, no cabe ninguna duda que la denuncia era verdadera. Y entonces ahí comenzamos ya a hacer la denuncia. Al día siguiente fuimos a la Corte Suprema y en la Corte Suprema el presidente de la Corte nos recibió pésimo. Estaba muy comprometido con la Junta. El presidente de la Corte Suprema, Israel Borges, a pesar de no recibir de buena manera la denuncia de la comisión, no la ignora, ya que ese mismo día, 1 de diciembre de 1978, sesiona el Pleno de Ministros del Máximo Tribunal, ordenando a la jueza subrogante de Talagante, Juana Godoy, investigar el presunto hallazgo de cadáveres. A la derecha, va a la derecha. ¡Cuidado, eso! Investigan hallazgo de cadáveres en mina de cal. En Talagante, denuncia por presunto hallazgo de cadáveres. Diversos restos humanos se encontraron al interior de la mina de cal en Lonquén. Corte Suprema ordenó investigación. El primer medio de comunicación en informar sobre el caso es el vespertino La Segunda. Después le siguen Las Últimas Noticias y El Mercurio, y otros medios de Santiago y regiones, incluidos televisión y radioemisoras. Asimismo, el fotógrafo Luis Navarro, de la revista Solidaridad del Arzobispado de Santiago, registra el hallazgo en imágenes, paralelamente al registro oficial que hace un perito fotógrafo por orden de la jueza Juana Godoy. Una empresa constructora se encarga de las excavaciones, recurriendo a obreros contratados por el Programa de Empleo Mínimo. El lugar cuenta con resguardo policial 24 horas. La jueza Godoy, que concurre al lugar durante los trabajos, se muestra sobrecogida por los hallazgos. Posteriormente,
en declaraciones al diario La Tercera, recuerda esos días. Me pareció una eternidad. El olor era repelente, pese a que estaba con mascarilla. En un principio, no está claro a cuántas personas corresponden los restos encontrados. Inicialmente se habla de 4 víctimas. Sin embargo, cuando se logra remover la losa superior de uno de los hornos, que tenía incrustados diversos elementos metálicos, incluyendo un catre, y cede además un tapón inferior, una oleada de cadáveres cae. ¡Dios mío! ¡Qué horror! Los restos son enviados en bolsas selladas al Instituto Médico Legal, por orden de la magistrada. Escriba, por favor. Ofíciese al Instituto Médico Legal a fin de que se sirva a evacuar un diagnóstico identificatorio de las osamentas, con el objeto de averiguar, primero, el sexo de la persona a quien pertenecen los restos. Segundo, la edad aproximada de esa persona. Tercero, la talla y cualquier otra marca y o signo particular. Y cuarto, la posible causa de muerte. La gravedad de la situación obliga a la Corte Suprema a designar el 6 de diciembre de 1978 al juez Adolfo Bañados como ministro en visita para este caso. En ese momento se habla incluso de restos de hasta 25 personas, incluyendo víctimas femeninas. Ministro, ¿sabe cuántos cadáveres se han encontrado? Se ha especulado mucho al respecto. No se sabe. El número definitivo solo lo va a determinar el Instituto Médico Legal, y en eso están trabajando. Eran justo 15 cuerpos. 15. Guión: María Paulina Correa, Ann Evans. Narración: Óscar Olivares. Voces: Gladys Barriga, Óscar Olivares, Sandro Larenas, Lucía Suárez, Morín Germán, Mario Holguín, Alberto Salas, Rodrigo Godoy, Raúl Rodríguez, Rubén González, Yamila Huerta, Consuelo Pizarro, y la participación especial de Cristian Mariani, Iván Villaseca. Dirección y producción general: María Paulina Correa. Producción ejecutiva: Macarena Concha. María Paulina Correa. Edición, postproducción, casting y producción artística: Arcano 21 Producciones. Asistentes de investigación: Valentina Concha y Antonia Oviedo. Banda sonora: Confrontation, Romeo Serve, de Sacha Ende, bajo licencia Creative Commons 4.0, sitio ende.app. Corporación Memoria Lonquén, Sense Contents y Arcano 21 Producciones presentaron Sombras de Lonquén. Esta producción también utilizó algunas voces creadas mediante inteligencia artificial.